Mora, presidente de la Fundación Fernando Mora. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, buen día a la audiencia. Pues efectivamente. Qué gusto saludarte, Fernando. Gracias, te agradezco mucho. Pues podrías platicarnos sobre esta responsabilidad que incluso los medios de comunicación deben adquirir al momento de verificar la información que se publica, ya sea que provenga de fuentes como las redes sociales o no. Efectivamente, enfrentamos el reto del periodismo en la era de la posverdad. La verdad no puede pasar de moda para el periodista, y los periodistas de hoy están abocados a enfrentar el fenómeno llamado de la posverdad, un mundo en el que circulan mentiras que se convierten en verdades por cuenta de la emotividad y de la falta de información. Poner en contexto, verificar las noticias y conocer la historia son maneras de enfrentar este inmenso reto. Los periodistas tienen el deber de informar noticias con contexto y con hechos previamente verificados. Llevamos tiempo sometidos a la dictadura de la especulación del trending topic, el impacto y el prime time. Se han perdido de vista los objetivos originales del periodismo: contar historias que expliquen el mundo complejo en el que vivimos. En primer lugar, la manera en que accedemos a la información ha cambiado radicalmente en los últimos años. La prensa, los programas de televisión pierden audiencia y las redes sociales han pasado a ser hegemónicas. Según un estudio del Pew Research Center, en 2016, el 62% de los adultos americanos obtenían la información a través de las redes sociales. Y en México, lamentablemente, el escenario no cambia. La verdad es que estamos globalizados y en todo el mundo hoy la sociedad accede a la información a través de las redes sociales. Por otro lado, el Digital News Report del Reuters Institute para Estudios del Periodismo señala que los informativos de televisión tradicionales pierden terreno en favor del video online y de los nuevos formatos visuales, y esto afecta especialmente a los menores de 35 años. Finalmente, la falta de criterio ante la información. Según un estudio de la Universidad de Stanford, 82% de los estudiantes de secundaria no pueden distinguir entre un anuncio etiquetado como patrocinio y una noticia real en una página web. Muchos estudiantes han dado credibilidad a un tuit informativo basado en algo tan estrambótico como el detalle de una foto grotesca que contuviera adjunto información no verificada, con independencia de cuál era la fuente de la noticia. Finalmente, es lamentable. Ustedes se han de acordar que fue muy criticado Facebook a raíz de distintas notas no verificadas que finalmente favorecieron el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos. Y resulta que la selección de información de Google, de Twitter, de Facebook, se hace a través de algoritmos, o sea, de fórmulas cibernéticas que eligen la información. Las redes sociales han sido señaladas por la falta de ética en la selección de información y por darle credibilidad a información no verificada. Y lamentablemente, cuando fueron señalados por el triunfo de Donald Trump por distintas notas negativas en contra de Hillary Clinton y de otras circunstancias de los Estados Unidos, pues se cayó en cuenta que no hay una mano humana, no hay un análisis humano en la selección de estas notas y que no están verificadas. Y lamentablemente, pues estamos luchando los periodistas contra esto, contra las notas falsas en las redes sociales y que ahora ya pues hasta le han dado un nombre, la posverdad, ¿no? Entonces, pues es una situación muy compleja la que tenemos que enfrentar. ¿Y cómo podemos hacerlo en este momento en el que la información, la inmediatez de la información es algo que se toma como apremiante, que es algo a lo que estamos expuestos como periodistas? Bueno, como periodistas tenemos la responsabilidad de cuidar nuestro prestigio y de cuidar nuestra profesión. Por eso tenemos la obligación de corroborar las fuentes informativas, de dar contexto a la información que transmitimos a través de los medios o de las redes sociales, y desde luego la mejor forma también será, en cuanto detectemos un portal que no tiene seriedad en su información, que sube noticias falsas, pues señalarlo y que la opinión pública sepa a través de nosotros que esa información no está verificada, que esas gentes irresponsablemente están ejerciendo la profesión
y bueno, y nosotros dar contexto y dar certidumbre en la información que difundimos, tanto como medios como periodistas, para que el día de mañana, pues evidentemente la gente tenga que usarnos como referente para una información, para tener la certeza de que esa información pues es real y no es una información fake, como le llaman ahora. Sin embargo, Fernando, pues no resulta nada sencillo, porque aun y cuando ha sucedido en el caso de San Luis Potosí, supongo que en cada una de las entidades del país tienen sus propias historias, aun y cuando los medios corroboramos y terminamos dando cuenta de pues los hechos, lo que a final de cuentas se logra acreditar, mientras circulen otras versiones en Internet, la credibilidad de los medios se pone incluso en tela de juicio por parte de los ciudadanos, porque terminan otorgándole más credibilidad a un perfil de una cuenta de red social que incluso a los medios que han tenido años de ejercicio periodístico, que hemos tenido años de ejercicio periodístico y que actuamos con este protocolo precisamente de verificación de la información. No sé, cuestiones como desde accidentes automovilísticos hasta hechos de que se señala sucedieron presuntamente violentos y que luego al momento de buscar los hechos, de buscar los testigos, de buscar pues los partes, incluso por parte de las autoridades, resulta que no hay nada que acreditar al respecto y bueno, pues aún así la ciudadanía, insisto, le otorga de pronto más credibilidad a un perfil de una red social que a un medio de comunicación. Así es, mira, parte de nuestra obligación, independientemente de verificar nuestras fuentes y de señalar a quienes no lo hacen, pues está también el promover lo que se le llama la alfabetización mediática. Y esto tiene que ser a través también de las instituciones educativas y de las familias, ir creando una cultura en el que los ciberusuarios, o sea, los jóvenes, los niños, comiencen por saber analizar los puntos claves de una información y distinguir lo que es real y lo que no es real. Es muy importante que tomemos conciencia y que demos origen para que tomen conciencia las autoridades educativas y las familias de que la información que se obtiene a través de las redes sociales tiene que ser comprobada, tiene que ser verificada, hacer un hábito en la gente para analizar los orígenes de una información o de un contenido. También es muy lamentable y hay que estar conscientes de que muchos grupos políticos, gobiernos opositores o partidos de oposición ahora se han dado a la tarea de crear portales no verificados, pero con algún nombre de un medio de prestigio para atraer la atención y a través de estos portales difundir noticias falsas o noticias que desprestigian a sus adversarios. Entonces estamos en una lucha muy fuerte del poder, grupos políticos, intereses económicos y otro tipo de situaciones que buscan colocar información no verificada, información falsa y que buscan afectar a la sociedad. Entonces tenemos una gran responsabilidad nosotros como periodistas para hacer conciencia en la sociedad de que esto está pasando y de que por ello es muy importante el verificar la información. Y esto es lo que se le llama la alfabetización mediática. Y es muy necesario que nosotros seamos los promotores de esta alfabetización mediática. Y que no caigamos, como tú lo decías, Fernando, como medios de comunicación, en caer, en buscar like, en buscar los seguidores, sin haber verificado puntualmente la información, porque no estamos contribuyendo a la construcción de una mejor sociedad. Lamentablemente, recientemente lo vivimos en San Luis Potosí, donde un medio decidió publicar una imagen que violentaba la integridad, la dignidad, los derechos de una mujer que había sido víctima de la comisión de un delito. Y bueno, pues en esta tendencia precisamente de quién gana más seguidores, más allá de la responsabilidad que se tiene con el manejo informativo. Fernando, como siempre, muchas gracias. Les agradezco mucho a las dos y a la audiencia y bueno, pues promovamos esto, verifiquemos las fuentes y hagamos que la gente verifique las fuentes de una información antes de propagarla y de hacerla más grande en las redes sociales. Claro. Ojalá y así suceda. Muchas gracias, Fernando. Gracias, hasta luego. Muy buenos días, Fernando Mora, presidente de la Fundación Fernando Mora, platicando con nosotros, y ojalá y así fuera, es cierto, cuánta información le llega a usted, por ejemplo, en sus chats de WhatsApp, y bueno, pues cuánta de ella resulta ser falsa. Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos difundiendo, con lo que estamos propagando, porque habla mucho pues de lo que estamos consumiendo también informativamente y de cómo estamos construyendo o deconstruyendo esta sociedad. Muchas gracias a Fernando Mora, presidente de la Fundación Fernando Mora, por platicar con nosotros. Vamos a una pausa y estamos de regreso.